una bienvenida para todos. Hoy vamos a preparar esta torta de naranja, ideal para acompañar esa mermelada de naranja que hicimos en el video anterior. Es una torta muy rica y si la combinamos con chip de chocolate, el contraste de estos sabores queda muy bueno y es una torta que queda muy suavecita. Vamos a necesitar 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 2 tazas y cuarto de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, 6 huevos, una taza de jugo de naranja, ralladura de 2 naranjas, una taza de chip de chocolate, esto es opcional, y también vainilla opcional. Vamos a empezar rallando las naranjas, siempre teniendo cuidado de no rallar la parte blanca para que no nos amargue la preparación. Vamos a sacar el jugo. Vamos a filtrarlo, el jugo debe estar fresco, recién exprimido al momento de hacer la torta. El azúcar lo vamos a dividir en dos partes iguales. Como son 250 gramos, cada parte va a tener 125 gramos. Una parte la vamos a usar para el batido con las yemas y la otra parte para el batido con las claras. Vamos a separar las yemas de las claras. Vamos a poner a batir la mantequilla con el azúcar, solamente por unos segundos. Y le vamos a agregar las yemas de huevo. Vamos a dejar batir otros segundos, apagamos la máquina y vamos a limpiar un poco las paredes de la batidora para que todo se nos integre bien y no nos quede mantequilla pegada a la batidora. Si ustedes van a agregarle esencia, en este momento también se la pueden agregar. Vamos a poner a cremar esto a velocidad media alta hasta que la mantequilla aumente su volumen y cambie su color y quede más blanquita. Mientras tanto, vamos a agregarle el polvo de hornear a la harina y vamos a cernir la harina para quitarle cualquier grumo que pueda tener. Cuando ya tengamos la mantequilla lista en su punto, este es el punto, vamos a empezar a alternar harina con jugo de naranja. Vamos a ir agregando de a poquitos, siempre alternando harina con jugo de naranja hasta que terminemos de agregar toda la harina y el jugo de naranja. Vamos a dejar batir unos instantes a velocidad media. Apagamos y vamos a volver a limpiar las paredes de la batidora para que no nos vayan a quedar residuos de mantequilla en el fondo o pegados a la batidora, sino que nos quede una mezcla bien homogénea. Vamos a agregarle la ralladura de naranja y seguimos batiendo a velocidad media alta por aproximadamente un minuto. Vamos a empezar a batir las claras y vamos a ir agregándole el azúcar poco a poco. Puede ser en 3 o 4 tandas. Vamos a batir hasta el punto de nieve, hasta que tenga consistencia. Como ven ahí ya tiene piquitos, ese es el punto. Vamos a agregarle las claras a la mezcla que teníamos preparada de la torta. Lo vamos a hacer en 3 tandas y vamos a batir en forma envolvente.
Vamos a engrasar un molde. Vamos a ponerle una pieza de papel en el fondo, puede ser papel encerado o simplemente papel periódico. Vamos a volver a engrasar y enharinamos. Sacudimos bien los excesos de harina. Si vamos a hacer cupcakes, vamos a usar capacillos. Vamos a empezar agregando un poco de mezcla. En el fondo agregamos chips de chocolate y agregamos otro poco de mezcla para tapar. Y volvemos a agregar chips encima. A la torta le pueden hacer el mismo procedimiento, pero yo lo voy a dejar en esta ocasión sin chips de chocolate. Esta torta está diseñada para un molde de media libra, esto quiere decir que es de 20 o 22 centímetros de diámetro, pero yo como hice cupcakes, entonces voy a usar un molde más pequeño, esto es un molde de 16 centímetros o de un cuarto de libra como le llamamos los pasteleros. Vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Cuando ya esté caliente metemos la torta con calor arriba y abajo a 180 grados centígrados. Ella se va a demorar aproximadamente 60 minutos o un poco más, esto depende del tamaño. Cerciórese de que esté doradita, que los bordes estén dorados y que al meter un cuchillo salga limpio. Le recomiendo que los moldes no los llenen más de 2/3 de su capacidad porque esta torta crece bastante en el horno. Si van a hacer cupcake lo van a meter a la misma temperatura de 180 grados, pero estos se van a demorar de entre 30 a 35 minutos. Si quieren usar la torta decorada, le pueden cortar la barriguita y la colocan boca abajo y esa parte plana les queda hacia arriba para que les quede bien parejita la decorada. Yo no la voy a cortar, yo la voy a dejar así porque simplemente le voy a colocar una mermelada de naranja encima. A pesar de que no le eché chips de chocolate, simplemente la voy a dejar así. Si ustedes le agregan los chips de chocolate con la mermelada encima, el contraste de sabor es delicioso. Si le llegasen a no agregar nada, le pueden aplicar una capa de arequipe en la mitad y decorarla, también queda deliciosa. Espero que les guste. Si les ha gustado este video, regálenme un me gusta y no olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Nos vemos pronto.